Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. ¿Qué tal están? Bienvenidos otro día más a los debates y podcast de la Fundación Manuel Jiménez Abad del Área Joven, un lugar como siempre abierto al diálogo. Hoy lo hacemos para hablar de otro tema que está relacionado con las dos últimas ponencias que hemos hecho en este foro, que ha sido de la descripción de la situación del conflicto de Gaza, que hicimos aquí con los compañeros del Área Joven, y también la actividad sobre la propuesta de Eurovisión, la canción española Zorra, que hicimos en el espacio joven de Ibercaja. Hoy lo hacemos para hablar de un debate que se llama Eurovisión, Israel y libertad de expresión. Para ello contamos con nuevas incorporaciones en esta mesa, aunque realmente ya contamos con ella en el espacio joven de Ibercaja. Se trata de Irene Navarro, estudiante de periodismo y técnico superior en realización audiovisual. También contamos con Yolanda Betrán, graduada en Derecho y máster de Abogacía en la Universidad de Zaragoza, que además dentro de unos días se va a presentar al examen nacional del Ministerio de Justicia, así que muchísima suerte y muchas gracias por acompañarnos. Y dos incorporaciones muy habituales en estos debates, como podrán averiguar y podrán ver ahora mismo, que es Andrés Nueno, estudiante del grado en Derecho aquí en la Universidad de Zaragoza, y Daniel Rubio, estudiante de Enfermería y graduado en Administración y Finanzas. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante y para ello vamos a profundizar en este tema, a dividirlo en diferentes bloques. En primer lugar, vamos a tratar el contexto histórico y político de lo que supone la situación del conflicto entre Israel y Gaza. Comenzamos en el extremo de la mesa con Irene. ¿Cómo ves la actual situación política entre Israel y Gaza? Pues yo veo ahora la situación muy compleja, muy de que si no actúa alguien ahora realmente no va a haber Gaza de la que hablar en unos meses. Y veo un conflicto que es muy complicado de resolver y entiendo que sea algo de que no puedas decir simplemente, oye, vamos a inmiscuirnos en este conflicto. Son muchas partes, es un conflicto histórico de hace muchos años y hay muchas partes metidas. Pero yo lo veo como que se está normalizando mucho el ver todos los días en la tele gente muriéndose y seguir con una vida normal que da un poco de no sé, es muy macabro para mí, la verdad. Por otra parte, Yolanda, ¿qué opinas al respecto de esta situación que se vive? Pues la verdad que parecido. Hace poco salió la sentencia del Tribunal de la Corte Penal Internacional de Justicia y ya hay una orden de detención contra Netanyahu y algunos líderes de Hamas. Por lo tanto, yo creo que, bueno, a pesar de lo que veíamos hace algunos meses, se ha avanzado mucho en cuestiones de derecho internacional y ahora por fin se empieza a ver hasta dónde puede llegar el final de este conflicto. Dani. Pero igual que decía mi compañera hace unos escasos minutos, es que es muy macabro que la gente estamos en nuestras casas y prácticamente lo tenemos normalizado. Es como el caso que pasó con Rusia y Ucrania, se podría comparar. Es que ya estábamos acostumbrados y lo teníamos como normalizado, que están muriendo cientos de personas cada día. Y lo que no podemos es apoyar, tenga razón quien tenga razón, no podemos apoyar la barbarie y los asesinatos. Al fin y al cabo son vidas de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, y la vida humana yo creo que vale mucho más que la política. Andrés, este aspecto, ¿qué tal con respecto a las opiniones de los compañeros? Sí, qué decir, yo creo que en este aspecto estamos todos de acuerdo. Es un momento de grandes tensiones entre estas potencias, que al final son potencias. Ahora se habla de se va a reconocer al Estado de Palestina. Sí, además el 28 de este mes, sí, se va a hacer el reconocimiento. En cualquier caso, creo que es un momento de tensión. No sé si se está normalizando, sí que hay mucho activismo, sobre todo en favor de Palestina, que se puede interpretar desde, sobre todo, algunas esferas que son las víctimas. Yo creo que, como ha dicho mi compañera, es muy difícil posicionarse, pero desde luego hay una clara desproporción de fuerzas, sobre todo por parte de Israel, y es un momento crítico. ¿Puede afectar esto a la percepción que tenemos todos o que teníamos todos de Israel? Yo creo que desde luego, y yo creo que se está viendo que, sobre todo digo, desde algunos sectores se está castigando, o por lo menos se le está dando muchas llamadas de atención a Israel. Sí, creo que también tiene bastantes apoyos, y lo digo porque yo creo que desde una perspectiva geopolítica, palestinas, yo creo que hay muchas palestinas, están en Cisjordania, donde sí que creo que Israel está cometiendo una auténtica masacre y un control autoritario sin precedentes. Sí. Están en los campos de refugiados, por ejemplo, pues, de Irán, de Líbano, que ahí pues, están bajo el control de los estados en donde están refugiados. Y en la Franja de Gaza sí que creo que
es mucho más complicado el tema porque está habiendo una desproporción por parte de Israel, de Netanyahu, de llevarse por delante a quien sea con tal de acabar con terroristas, pero el problema es que son terroristas. Y eso, a ojos de la opinión pública internacional, parece que tiene más pase. Entonces, sí que está habiendo mucha opinión negativa en estos últimos momentos contra Israel, pero sí que creo que también hay partes que o guardan silencio o no terminan de criminalizar actos que verdaderamente son desproporcionados, independientemente de que la otra parte también sea una dictadura terrorista. Joe Biden dijo, el presidente de Estados Unidos, que no se puede hablar de genocidio lo que está sucediendo en Israel. No sé qué opinas, Dani, al respecto. Siempre que hay numerosos muertos en una zona, y ya no muertos, asesinados, eso es un genocidio de todas. O sea, es que está claro, es como... ¿cómo era? Lo que pasó en África hace ya... El genocidio de Ruanda. Eso, el genocidio de Ruanda. Es que me vi encima de la serie y la película, no me acuerdo. Todo tipo de acto de asesinato, que una fuerza sea desproporcionalmente mucho más poderosa que la otra, eso es un genocidio de todas. Es como, voy a hacer la comparativa chorras family friendly. Es como si una persona de 20 años se pone a pegarse con un niño de 10. Es que eso es un abuso desproporcional. Es prácticamente lo que está pasando aquí y sí que es un genocidio. Supongo que el concepto que haces de genocidio es un concepto mucho más coloquial. No sé si nuestra compañera Yolanda nos puede dar una visión más jurídica. Sí, bueno, es un genocidio no solamente porque haya un alto número de asesinatos, sino porque el fin del Estado de Israel es el de la limpieza étnica. Lo que está haciendo es eliminar toda la población. Y es lo que pasó en este genocidio de Ruanda, es lo que pasó en Yugoslavia y es lo que pasa con este tipo de casos. Una de las, yo creo, los ejemplos que mejor se ve, y no es exactamente jurídico, sino creo que el 75%, el 80% de la población de Gaza son mujeres y niños, es decir, son personas civiles que no tienen nada que ver con el tema militar. Y lo que se está haciendo es bombardear hospitales, quitarles todo tipo de alimentos para literalmente morirles de hambre. Y ese impulso, ese objetivo de eliminación de las generaciones más jóvenes, de no permitir que niños nuevos nazcan, ese es uno de los puntos del genocidio. Y bueno, más que jurídicamente, la reportera de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha elaborado diferentes dosieres y diferentes informes en los que se establece de manera jurídica y con todas las pruebas que se están examinando ahora mismo en La Haya que se está cometiendo un genocidio. No sé si desde el punto de vista de la comunicación, que es el área más de tu influencia, crees que se puede afectar la percepción de Israel a nivel televisivo, a nivel de los medios de comunicación, de las noticias, de las agencias. Sí, se puede acercar. Sí, la percepción se ha visto alterada. Yo creo que a ver, esto es un conflicto que lleva muchos años, aunque no se estuviera hablando. Entonces, cuando fueron los ataques de Hamas el 7 de octubre, yo sí que vi mucho, evidentemente llenó portadas y hablaba de este conflicto, pero como poniendo a Israel como una víctima. Y yo lo estaba viendo y digo, evidentemente hay víctimas y te da igual de qué país sean, no tienen nada que ver y no es justo que se pague un conflicto así con población civil. Pero como que no daban un contexto de, a ver, esto no es nuevo y quien ha estado bombardeando Palestina años ha sido Israel. Y cuando, por ejemplo, se celebró Eurovisión en Israel hace unos años, bueno, la televisión llena de anuncios de Tel Aviv, destino de vacaciones, el nuevo Benidorm. Y fue como, vamos a ver, que siguen bombardeando aquí al lado a gente y siguen ocupando un territorio que no es suyo. Y yo creo que desde el punto mediático sí que se ha blanqueado mucho, ahora ya no tanto, porque es que ya no se puede, o sea, es que ya es completamente imposible, es que si no lo ves en la televisión lo vas a ver en Twitter, pero yo creo que sí que se ha hecho un poco de blanqueo toda la vida. Me interesa bastante la parte que dices de Twitter, o sea, es como una forma de comunicación mucho más abierta que los propios medios convencionales. Sí, porque al final si a ti te llega un vídeo de alguien que ha conseguido pues grabar un bombardeo, un lo que sea, desde Gaza, tú en la tele seguramente no lo puedas emitir porque no sabes si eso es real, no tienes igual las fuentes para decir, vale, esto lo puedo emitir, me puedo meter en un lío si no es real. Si es un vídeo de hace unos años de otro sitio, en plan, no lo pueden contrastar, pero tú en Twitter sí que puedes ver
Aunque ahí ya, claro, tu juicio, si te lo crees o no, de dónde venga o no, pero es un sitio en el que tú puedes ver también una violencia más explícita, pero puedes enterarte mejor de estas cosas. Y esto como marco de partida, para anteceder al tema en sí, ¿crees que, bueno, los valores de Eurovisión, qué significa Eurovisión para ti? ¿Y qué crees que significa desde sus orígenes? A ver, Eurovisión, donde yo tengo entendido, era como para unir, ¿no?, a toda la comunidad europea, para crear esta identidad europea, todos somos súper amigos, qué chulo, vamos a intercambiar culturas, qué bonito. Y a mí en un principio, cuando yo lo veía más pequeña, pues sí que me lo parecía, ¿no? Pues te acerca a otros países, te acerca a otros idiomas, otras culturas, y era como muy bonito de ver. Pero ahora mismo yo creo que este año también ha sido un poco bueno, esto no es política. Que es como, a mí esto me hace mucha gracia. No, esto no es política, entonces no pasa nada que participe Israel. No, es que esto es política y hay gente muriendo. Te da igual que no te gusta la política, es lo que es. Luego entraremos directamente en esa parte política de lo que implica Eurovisión y lo que hace Eurovisión, pero es cierto, Eurovisión se crea en 1956, después de haber pasado 2 guerras mundiales que principalmente afectaron al territorio europeo, como una manera, como bien has mencionado, de unir, a promocionar la música, la cultura europea a través de algo tan guay y tan bonito que es la música, y además con un crisol de culturas tan grandes porque cada uno tenemos unos estilos de música totalmente diferentes, y así lo hemos estado viendo en las actuaciones que se han hecho de los diferentes países. A este aspecto, Yolanda, ¿qué crees que significa para ti Eurovisión? Ya que hemos encabezado lo que significa Eurovisión desde sus orígenes. Bueno, para mí la verdad que Eurovisión siempre ha sido una especie de escenario geopolítico. De hecho, hace unos años con la... O sea, ¿ves en Eurovisión también un escenario geopolítico? Pues, o sea, yo ya no lo veo como un escenario de música, sino que lo veo directamente como un escenario geopolítico. O sea, de hecho, cuando se crea, hace 2 o 3 años, con la desclasificación de los documentos de la OTAN, se vio que estaba... O sea, en un principio ni siquiera se iba a llamar Eurovisión, iba a ser algo parte del Tratado Atlántico Norte. Lo que pasa que después ya derivó más hacia lo que es la música. Vale, genial, o sea, muy buena forma de introducir el tema. Dani, Andrés, ¿qué opináis? Empezamos por Dani. Pues que en sí, claro que la visión de todo el mundo tendría que ser de Eurovisión, de ver la música y como un campeonato de Europa de música a nivel europeo, más invitados que hay de otras zonas, como puede ser por ejemplo el caso de Australia, pero sí que está claro de que ahora mismo Eurovisión es un escenario geopolítico, pero en su máximo esplendor. O sea, se puede ver bien claro en el tema votaciones. Siempre se vota al vecino, se vota al amigo. Por eso, generalmente España nunca somos de los países punteros. Llevemos a quien llevemos, independientemente de que la canción que hayamos llevado sea positivamente buena opción o no sea una buena opción. España podríamos llevar a la Rosalía ganadora de Grammys y tampoco ganaríamos. Eso se ve de todas. Es un escenario geopolítico del que voto al amigo, y por ejemplo yo, en mi más modesta opinión, no entiendo por qué a Rusia no se le dejó participar el año pasado. Luego entraremos en ese aspecto en concreto. No, que no digo que quiera que participe a Rusia, o sea, ¿sí me entienden? No, pero luego entraremos en la cuestión política y demás. Es el sentimiento de lo que significa Eurovisión, y veo que también lo ves como un escenario sociopolítico. Es verdad que el idioma también puede ser mucho una barrera, ¿no? Porque, por ejemplo, el francés es un idioma que se habla mucho más en Europa, en otros países, no solo en Francia. Pero también el inglés, que el inglés al fin y al cabo, aunque solo se hable en Inglaterra o principalmente en todos los países europeos, sí que es un idioma universal, así que una canción en inglés puede tener mucho más calado, una canción en francés también va a tener mucha implicación, porque al fin y al cabo no se habla solo en Francia, se habla también en otros países. Por ejemplo, tenemos en el caso de, ahora no me sale la palabra, Bélgica. En Bélgica hay población francófona, y luego además en Luxemburgo también hay población francófona. En fin, que el francés es un idioma que es mucho más universal en Europa, eso sí que es verdad. Así que sí, que el idioma también tiene un propio contenido cultural y un propio contenido político. Andrés, ¿qué significa para ti Eurovisión? Bueno, lo han explicado perfectamente mis compañeros. Yo creo que Eurovisión tiene un inicio político, de todas. Sí que actualmente se ve como un escenario geopolítico, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. La cosa es que no sé si debería tenerlo, quiero decir, para mí no soy ni fan de Eurovisión, ni lo veo todos los años, ni lo sigo fervientemente, pero yo creo que es algo en lo que se unen sí todos los países, pero hacer una actuación musical es un certamen internacional de música. Entonces, es un escenario político, pero debería serlo. Lo veremos todo con mayor detalle, pero ahora pasamos a la tercera parte, que es la de ética y participación en Eurovisión. ¿Y tú crees que es ético que participe un país que está en guerra? A ver, lo que hemos dicho, al final
no debería... Yo creo que Eurovisión, como de inicio ya veíamos que tenía esos orígenes políticos y se ha convertido en un escenario donde se escenifica, valga la redundancia, toda la geopolítica. Entonces, sí, mirando desde ese lado, tiene sentido que si hay malas relaciones por parte de Europa con un país no se le deje participar, pero creo que no debería ser así. Creo que es precisamente un momento en el que se debe intentar, aparte de la política, aparte de las relaciones internacionales, juntar a diversos países para algo que no tiene nada que ver con el día a día, la política, que es para música y se tiene que valorar la música. Eso es lo que debería ser. Otra cosa es lo que vemos que evidentemente no. Entonces, es que hay política. Según esa idea política de lo que significa Eurovisión, eso es lo que puede justificar que, por ejemplo, Rusia sea excluido y que en este caso Israel no haya sido excluido. Al menos a justificación como en el contexto político de lo que señalas tú que implica Eurovisión. Sí, también yo creo que son conflictos diferentes. Al final, yo creo que Rusia, el ataque que hizo Rusia toca mucho más de cerca a Europa y tocó mucho más... impactó mucho más en la economía europea de lo que le está haciendo Israel. Entonces, claro, eso que haga tanto daño a Europa, que no es, yo creo que de hecho es una guerra más grave en cuestión de víctimas la de Israel, pero como nos afecta más Rusia, pues yo creo que esa fue la otra vez la propia implicación política, ¿no? De lo que, de lo que implica. Sí. Como opinión personal, que no me has comentado, ¿es ético? A nivel personal, ¿tú lo consideras ético que Israel, como país que está en guerra, participa en Eurovisión? Si tratamos Eurovisión como yo lo veo, que es como un certamen internacional musical, ¿por qué no? Vale, alejando lo que es la política y evidentemente en el terreno musical. Como un certamen musical, y como certamen musical podría estar... Alejado de la política, claro. Podría estar todo el mundo. Claro. Desde Rusia hasta pasando por todo el mundo. Sí. Vale. Más cuando el que está cantando, o sea, muchas veces sí... el Estado israelí está luchando contra Palestina, pero no por eso quiere decir que todos los rusos, todos los israelíes sean malos. No, es muy interesante y luego cuando entremos más en ese terreno político entraremos en esa cuestión. Dani, ¿qué opinas al respecto? Pues es que poco que decir, porque lo ha dicho todo ya mi compañero prácticamente, pero sí que puedo decir de que sí que es cierto de que hay que excluir el tema político de un certamen musical. O sea, yo sí que creo que tendría que participar Israel como certamen musical, no mezclar la política, pero con Rusia no se hizo esa excepción. ¿Por qué? Lo vamos a decir muy simple. Este conflicto nos toca menos de cerca y, queramos o no, Ucrania es un puente que conecta muy bien Eurasia, Europa con Asia. Y el que hubiera una guerra ahí en medio nos cortaba mucho lo que era la zona de Europa con Asia. Y por luego, eso, además, bien ha señalado Andrés, hay muchos intereses económicos. Correcto, de hecho, por eso es el granero de Europa, ¿no? Se nos ha dicho que Ucrania es el granero de la Europa. La mayoría del gas que viene de Asia tiene que pasar por Ucrania para poder venir a Europa. Por eso digo que es un gran puente. Por eso ese conflicto sí que no lo hemos tomado como personal y hemos excluido a Rusia. Ojo, que pienso que en ambos casos es una barbarie lo que ha habido tanto en Rusia como ha habido en Israel. Pero también para cómo ha participado la pobre muchacha de Israel, que le han hecho un auténtico acoso durante los ensayos, con pitos y abucheos. Y luego en el terreno, perdón porque siempre estoy diciendo lo mismo, pero luego en el terreno de política entraremos en todas esas cuestiones. Joan, adelante. Estamos tan emocionados por el tema que nos adelantamos a los acontecimientos. Bueno, desde mi punto de vista no es nada ético que no participe un país, obviamente, en primer lugar, porque ninguna guerra es un acto legal, todas las guerras son ilegales, ninguna guerra está cubierta por el derecho internacional, por lo tanto poner como... O sea, creo que en este aspecto hay como dos planos, por un lado el plano ético-moral, por otro lado el plano de política exterior y cómo Eurovisión actúa como una herramienta dentro de lo que es el soft law. Si nos pasamos al plano ético o moral, si a Rusia se le expulsó, a Israel también se le debería haber expulsado por las mismas razones. ¿Y si lo considerásemos como un certamen eminentemente musical, sin tintes políticos, en un mundo hipotético, en un mundo ideal? Mi respuesta seguiría siendo la misma. La neutralidad muchas veces es simplemente complicidad. Vale, aunque las personas que participen en la canción no tengan nada que ver con la política, que luego veremos que hay mensajes políticos por parte de la propia cantante, pero en un mundo ideal, en donde un cantante no representa los movimientos políticos, los movimientos militares de un país... Claro, la cuestión es que Eurovisión, cada cantante representa a su país, entonces es imposible desligarlo de esa idea. Si fuera
yo que sé, un concurso tipo Operación Triunfo. Entonces sí que diría, vale, pues puede ser, no puede ser ético porque al final ahí va uno representando su individualidad. Pero a sí mismo. en esto que es la representación de un país, simplemente el hecho de ir ya estar representando una potencia y las acciones que conlleva. Claro, pero que Bueno, Dani, si quieres entramos sí, en iba a ello. decir un puntico. Claro, es que, pero por lo que estamos diciendo, si no mezclamos el tema geopolítico en este aspecto, es que independientemente de que un bando esté asesinando al otro bando, tanto por ambas partes, también como tiene derecho a que haya un representante de ese país participando. Es que la gente civil no tenemos la culpa del conflicto que está habiendo y por eso es lo que dicen mis compañeros. Si no se mezclara el tema político del tema simplemente de competición musical, ¿por qué no puede haber un representante del país? Lo único que si todo el mundo lo vamos a mezclar, entonces no debería. Irene. Yo creo que no es ético, porque igual que no le compraría un cuadro a Hitler por muy bien que pintara, pues no voy a escuchar ni voy a apoyar a Israel en nada si sé que está matando a gente. Y yo sé que no está bien que paguen civiles por algo que no es su culpa. Pero si tú vas a representar a tu país, es lo que hay y te lo comes. Y si no estás de acuerdo con lo que está haciendo tu país, no te presentes a Eurovisión. Y ya está. Muy bien, creo que ha quedado bastante claro. Porque bueno, ahora ya, ¿crees, esta pregunta va a ir muy bien para ti, que tiene impacto la participación de un país en guerra en términos de lo que es la audiencia en la televisión, a nivel de los medios de comunicación? Hombre, se hizo boicot, no sé las cifras, la verdad no las he mirado, pero yo sé que mucha gente que solía verlo no lo vio. Y... Con respecto al año anterior, ha tenido mayor audiencia. Pero sí, sí ha tenido mayor Vaya, audiencia pues con qué respecto decepción. al año anterior. Así que ha tenido una buena implicación. Pero es verdad que siempre se ha hablado de boicots, ¿eh? Se ha hablado de boicots también cuando en el año en el que Amaya participó con Alfred de Amaya, porque no se había dejado la propuesta de Aitana y Ana Guerra. Ahí también hubo un intento de boicot. Sí, bueno, Y- es un tema igual de importante. Al nivel de... Sí. Sí, pero bueno, que lo de la palabra boicot se ha usado mucho. Ya. Bueno, se ha intentado hacer, yo desde el sofá de mi casa lo hice creyendo que era una buena acción y veo que nadie lo ha hecho. Así que bueno, o sea, evidentemente es algo que no le va a cambiar la vida a nadie, que tú no veas Eurovisión ese día ni que lo apoyes. Pero bueno, como todas las acciones individuales no tienen ningún sentido si no se hacen colectivas y pues he visto que no se ve colectivamente. Ya pasamos al bloque que tanto interés estaba suscitando en esta mesa, que es el bloque de libertad de expresión, Eurovisión y política. La mayoría de la mesa opina al respecto que en Eurovisión gira mucho lo que es la política, pero Eurovisión ha hecho lo posible, o al menos en las palabras que se afirman desde la propia Unión Europea de Radiodifusión, por evitar la política en los certámenes musicales de Eurovisión. A este aspecto, en 2009, la canción de Georgia se salió del concurso porque los jueces invalidan su participación porque consideran que hay dos palabras del título que implican al presidente ruso Vladimir Putin, por el país con el que Georgia había tenido un conflicto hace poco en ese momento, en el 2009. Hace 2 años, otra canción ucraniana, 1944, vuelve a encender la polémica a este aspecto e incluso la propia canción de Israel tiene que sufrir algunos retoques para evitar involucrarse en lo que es la política. También se ha evitado la política, o al menos así se afirma desde la Unión Europea de Radiodifusión, señalando que no se podían entrar banderas europeas, que no se podían entrar otras banderas que no sean las de los propios países nacionales, o incluso haciendo comentarios con respecto a los mensajes de algunos cantantes. Con respecto a esto de la mesa, y empiezo con Irene, que es con quien nos habíamos quedado, las opiniones que decían algunos de los cantantes, ¿crees que han sido acalladas? ¿Crees que han sido censuradas? En el sentido de los que han intentado apoyar a Palestina. Los que hacían mensajes a favor de Palestina o en contra de Israel, sí. Hombre, sí que intentaron silenciarlo, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí que intentaron acallar los abucheos de cuando actuó la chica de Israel. No sé, como que cambiaban de plano en algún momento en el que podía salir una bandera. Entonces, a ver si se ha intentado. Pero yo creo que se ha intentado por el hecho este de no es política y vamos a quitar todo lo que es política para que se vea solo lo bonito. Y es que esto, pues, es que no puede ser. No es posible, simplemente no es posible. ¿Qué opinas, Yolanda?
Sí que creo que se ha limitado la libertad de expresión respecto a lo de Palestina, pero esto no es algo nuevo. En el 2019 creo que fue Islandia, los cantantes llevaron ya una bandera palestina, de hecho hubo esta sanción económica. Creo que en la semifinal al cantante, el que iba representando a Suecia, también, o sea, ni siquiera fue con una bandera, iba con el pañuelo palestino, porque el de Suecia era medio palestino y no se le dejó actuar. De hecho se eliminó su actuación que a mí se me pareció impresionante. Se eliminó de TikTok, Twitter, todas las redes sociales la actuación que ya había estado. ¿De este mismo año? Sí, este año. El cantante sueco, que no me acuerdo ahora cómo se llama, iba pero quitaron a entrar todo. en ese aspecto porque iba con un pañuelo palestino, además lo llevaba creo que aquí en la mano o en el brazo, y él era de orígenes palestinos, como mencionabas. Porque además se criticó mucho, no era una bandera, simplemente ese pañuelo era un pañuelo. Algo típico de su vestimenta. Sí, un pañuelo que... Como si nosotros lleváramos un cachirulo, exactamente igual. Exactamente. Entonces, claro, ese acto de censura o de privación de ese objeto... Claro, al final se puede entender desde el punto de vista de política que no dejen banderas. De hecho, a mí me sorprendió que no se permitiera ni siquiera de la Unión Europea, porque siempre había ligado Eurovisión y Unión Europea. De hecho, a tal aspecto se ha hecho desde la propia Comisión Europea, ha habido una instrucción interna un poco para... de rifirrafe. Pero de que vaya, por ejemplo, sé que tampoco dejaron en el maquillaje o la decoración como poner los colores de la bandera palestina. Creo que eso es ir a un punto de autoritarismo y control total. ¿Dani? Sí, que me acuerdo totalmente. O sea, veo bien de que en un certamen no haya símbolos políticos, pero tampoco sacar puntilla a todo ni sacar las cosas de contexto. Como lo que ha dicho mi compañera, es que llevar un atuendo que está en tu bandera, por mucho que los colores sean similares a los de la bandera palestina, es como si nosotros lleváramos el cachirulo. Pues ¿qué podemos decir? Que como nuestra bandera... pero es que además el pañuelo era blanco y negro, no hacía alusiones al Estado de Palestina, hacía alusiones a que es una como la vestimenta tradicional. Exactamente eso, pero no directamente por los colores, pero sí, exactamente. Es como si nosotros mismamente dijéramos, ahora por ejemplo fuera Eurovisión una cantante aragonesa, que primero vino a Aragón que Cataluña, por este comentario que voy a decir ahora, fuéramos con un cachirulo con la bandera de Aragón y ya estuviéramos haciendo mención al tema de los conflictos que ha habido con Cataluña. Pues no, si va un cantante de aragonés y quiere llevar una bandera, por ejemplo, un cachirulo de su tierra, no tiene por qué tener ninguna connotación política, a no ser que se sepa a ciencia cierta que eso sí que es. Ahora que hablamos de los colores, tengo que hacer un pequeño inciso. Soraya Arnelas, que era la que se encargaba de dar los puntos, de encabezar los puntos de televoto al resto del certamen, quería aportar una bandera de Extremadura y se lo pensó dos veces porque señaló que la bandera de Extremadura tenía colores muy parecidos a los de la bandera de Palestina y que por ese motivo no quería... Claro, es que eso sacar las cosas de contexto, una barbaridad. O sea, si el chaval o la chavala, en este caso, que estaba haciendo el conteo de España, es una chavala extremeña y quiere llevar una bandera de su región... No, pero fue opinión suya la de no ponérselo, ¿eh? Claro, pero porque si no la gente lo juzgaría. Es verdad, es que si no la gente lo juzgaría y la moza pues lo habrá hecho simple y concisamente por miedo a las críticas. Porque nos gusta demasiado sacar las cosas de contexto con cosas tan simples y, vamos, estoy segurísimo que, mira, yo no había asociado nunca la bandera extremeña con la bandera palestina, pero sí es verdad. Hasta ese momento sí que es verdad que los colores son muy similares, es verdad. Y seguro que hubiese habido un bombo por las redes sociales brutal como la reportera de España está apoyando directamente al régimen palestino. Pues no puedes sacar las cosas de contexto y más en un tema de que la política no debería existir en una Eurovisión. Tendría que ser un certamen para pasarlo guay en el que todos los países europeos o casi todos los países europeos participan, hacen sus mejores canciones o lo que mejor han creído que puede ir y simplemente que es un certamen para divertirse porque, como siempre digo, la música y el arte son dos maneras de expresión brutales, pero también son dos maneras de disfrutar. Y ahí yo creo que la gente que va a Eurovisión o quiere ver Eurovisión va a disfrutar, ¿no? Pero eso, como siempre, en un mundo ideal. Con respecto a esto, Andrés, ¿tú consideras que es contradictorio que estamos hablando de que Eurovisión no implica política, pero luego sí que implica política, luego se restringe este pleno ejercicio de la libertad de expresión? Pero a ver, claro, yo creo que en estos casos ha querido Eurovisión o la... Sí, la Unión Europea de Radiodifusión, que no tiene que ver con la Unión Europea. Eso es, ha querido prevenir cualquier polémica y mantenerse en una posición neutral, pero es que no es neutral de ningún caso. Quiero decir, lo ideal sería, como hemos dicho, que se basase en lo que es, en un certamen musical, pero no es neutral y lo vemos. Quiero decir,
muchas veces también, igual nos alejamos ya un poco del tema, pero muchas veces se vota y se favorece y se da más importancia a las corrientes actuales europeas y se le da más puntos también a esas actuaciones que implican ciertos tintes de lo que se lleva porque es la moda, y eso también creo que es política y está en Eurovisión. Entonces, no puede ser neutral, súper neutral para algunas cosas y luego pretender es una favorecer... doble vara de medir al Claro, respecto. es para unas cosas muy neutral y no quiero que haya nadie dé su política, pero opinión otra- sobre política, pero para otras casi lo favorezco y lo Porque promuevo. también es política las opiniones que hacía la cantante de Eurovisión, que ella consideraba que Eurovisión para ella era una misión y que cuando terminase el certamen de Eurovisión quería alistarse a lo que es la mili, ¿no? Lo que es el ejército que una persona voluntariamente se alista a él. Eso también es política, ¿no? Claro, o sea, yo aquí, y haciendo referencia a lo que han dicho mis compañeros, no sé si Yolanda o haciendo alusión, yo creo que hay que separar lo del tema, por ejemplo, del cuadro de Hitler, tal. Claro, yo sé muchas Ha veces... sido fuerte. Claro, no, Vale, pero por ejemplo, yo creo que muchas veces hay que separar la profesión de la persona. Yo creo que en este caso una cosa es la música, tu dedicación, cómo te ganas la vida, y otra cosa, hay directores de cine que hacen unas películas tremendas y después han violado y han acosado a chicas. Quiero decir, y no por eso no voy a consumir sus películas de cine, yo por lo menos, hay gente que lo verá inmoral, porque sé separar la película del director. El propio dualismo entre persona y artista. Claro, entonces me puede parecer mal o no lo que decide hacer con su vida, pero no por eso voy a criticar o no voy a dejarle participar en un certamen musical que nada o poco para Claro, mí pero tiene que ver. estamos diciendo que no es un certamen musical, sino que es un certamen con implicaciones políticas. En ese caso, ¿se puede abuchear a esa persona? Para mí, no. Para mí no, ¿Dentro de lo que implica Eurovisión o dentro de lo que te gustaría que fuese Eurovisión? dentro de lo que debería ser Eurovisión. Vale, dentro de lo que debería ser Eurovisión, Dentro como de lo que certamen debería ser. eminentemente Claro, musical. Si es político y la corriente en ese momento política es criticar a Rusia, pues es normal que se abuchee a Rusia. No debería hacerse, pero es normal que se abuchee a Rusia, no participo. Pero es Dentro de la un supuesto propia hipotético. normalización. Claro, si es política, pues claro, en política, como quien dice, todo vale. Traslado esa pregunta al resto de la mesa. Hablamos eso de lo que es las opiniones de la propia cantante de Israel con respecto a lo que es la visión esta política de lo que implica Eurovisión y lo de poderla abuchear o no poderla abuchear. ¿Qué opináis, Dani? Pues yo es que directamente el abuchear la canción, yo más que atacar a una guerra, estás atacando a una persona en concreto. Ahí yo opino de que le estabas haciendo un acoso brutal a la... ¿También crees en el dualismo entre persona y Correcto, artista? correcto, porque voy a poner un ejemplo bien claro. Yo me imagino que aquí todos los aquí presentes y todas las aquí presentes, ninguno estaremos apoyando las drogas, por ejemplo. ¿Cuántos cantantes, mujeres y hombres son la auténtica leche y han estado hasta en centros de desintoxicación? Pues es un ejemplo que se puede poner, por ejemplo... Sería otro debate las drogas. No, pero... Otro debate. No, pero... No es lo mismo No, no. en plan, un país que esté matando a gente a que tú por circunstancias seas adecuado. No, pues me refiero a eso. La moza que está cantando como tal, no ha hecho nada. O sea, es simplemente una civil. A ver, está dando la cara por su país. Y si ella ha dicho que para ella Eurovisión es una misión y luego se va a ir al ejército... Eso sí. Ah, Ahí sí que te es puedo que decir. ya no puedes decir, no, es que pobrecita Ahí- ya no sabía lo que iba. Ahí A yo ver, creo que en ese momento, al haberlo dicho público, ahí lo digo abiertamente, porque yo esa parte no me o no la vi o no me acordaba. Yo creo que ahí directamente le tendrían que haber expulsado de Eurovisión. No lo sé, ¿lo dijo antes o después? Lo dijo antes. Sí, Al lo dijo antes de la actuación final si lo lo dijo. dijo Ya incluso antes, antes del ensayo también lo hizo. Pues lo digo No sabría abiertamente. si Si dentro lo de- dijo antes de la actuación, porque yo tampoco lo recordaba, la tendrían que haber expulsado por mezclar temas políticos en un certamen musical, como dice mi compañera, y te doy totalmente la razón. Yolanda, Irene, Bueno, si quieres continuar bueno, tú y sí, luego- a ver, yo creo que en realidad no estás ¿crees? atacando a No, una... has señalado, haciendo esa referencia a la Escuela de Bellas Artes de Viena, ¿no crees en el propio dualismo entre persona y artista? No, yo Lo que no haces me como siento... persona afecta a tu faceta como artista. Sí, o sea, como yo creo que profesional en general. tus acciones y tu ética te definen y yo no me sentiría bien apoyando a una persona que sé
O sea, ya no es decir, bueno, es un poco mala persona. En plan, bueno, se ha metido con alguien. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es algo que lo hace todo el mundo, no pasa nada. De ahí ha violado a alguien o es un racista o cosas así, yo no sé separarlo y yo no puedo saber que le estoy dando, aunque sea indirectamente, dinero a una persona que es mala persona y que lo hace y que lo representa y que no está, que no tiene conciencia, vamos, con sus actos. Eso es lo que quería decir yo con lo que he comentado de las drogas. Yo creo que hay que separar el que tú disfrutes, que tú sientas, que tú disfrutes, que conectes con la canción, a que esa persona sea un capullo o una capulla, a no ser que esa persona en concreto sea un violador, sea un asesino, sea un maltratador, ya cosas top. Bueno, en este caso yo creo que, porque nos estamos desviando un poco de la cuestión, o sea, sinceramente creo que el debate de separar al artista de la música en este caso no tiene debate, primero porque estamos hablando de un genocidio, no estamos hablando ni de drogas, ni de si es un maltratador, ni nada, es un genocidio y esta persona es una persona que representa un Estado, igual que un embajador diplomático, o sea, nosotros no nos podemos imaginar que si el embajador de tal país hace algo, repercute en el país aunque lo haya hecho un individuo. Puede ser una visión persona, pero al fin y al cabo representa a su país y los actos que hace, pues al fin y al cabo involucran a su país. Claro, no, eso también me ha gustado. De hecho, respecto a tu pregunta, Carlos, obviamente abuchear no está bien, es mala educación, no se hace sentir mal a la gente, pero... ¿Pero es libertad de expresión? No es libertad de expresión. Claro, yo creo que aparte de que es libertad de expresión, nos encontramos en un certamen televisivo, en una esfera pública, no estamos en su casa, no le estás escribiendo mensajes de odio por Instagram, en privado, estás ante una exposición como figura pública, yo creo que es algo a lo que te tienes que atener. No, pero yo ahí no estoy de acuerdo como tal, o sea, es como cuando, por ejemplo, aquí en España se ha condenado, y lo veo maravillosamente que se condene porque son actos repugnantes, como cuando han quemado cuadros nuevamente de nuestro jefe del Estado. Puedes estar a favor o puedes estar en contra de la realeza, pero no puedes directamente faltar el respeto a la persona como tal y abucheos o insultos o... Es diferente si es en la esfera pública o en la esfera privada. Andrés, para cerrar esta parte hablan actos públicos, igual que es en una manifestación de la calle, quemar un cuadro, por ejemplo, del monarca, que en un acto como Eurovisión, que lo están viendo millones y millones de personas, el insultar a una persona en concreto. Señalando lo que ha señalado Yolanda de la representación que hace una persona, en este caso el representante de un país, ¿crees que existe este dualismo ahora mismo? ¿Lo ves tras...? Claro, o sea, tú puedes... yo, por ejemplo, opino que sí que tiene que haber un dualismo. Puedo entender el punto de decir, estás representando un país, por lo tanto, tienes que comerte las consecuencias de lo que tu país está haciendo, pero en este caso solo se ha hecho con Israel, que decir, en Palestina también se están cometiendo barbaridades y como... Desde la corriente que hay en Europa no se apoya o no se lleva tanto criticar lo que está haciendo Palestina. Bueno, es que Palestina no participó en Eurovisión, entonces tampoco se podía buchear. Ese escenario simplemente ni siquiera existía. Pero se está posicionando la gente en favor. Quiero decir, no te puedes posicionar en favor de Israel porque es un estado genocidio. Pero si estás apoyando un estado terrorista, un estado, una población terrorista. Es que jamás cualquier no ley es internacional público, cualquier convenio que lea, no es un estado terrorista. O sea, jamás es un grupo, sí. pero es como decir que Nigeria es un estado terrorista porque tiene el Boko Haram, no tiene nada de sentido. No, pero, o sea, la guerra que está habiendo ahora en Gaza yo creo que es principalmente entre Hamas e Israel. Yo creo que no. Es un contexto mucho más amplio y va a dar para otro debate. Si quieres, responde a la pregunta. ¿Se puede abuchear o no se puede abuchear? Yo creo que forma parte de la libertad de expresión, abuchear. Volvemos a decir lo mismo, yo creo que... Otra cosa, cada uno lo que haga, ¿no? Cada uno lo que haga y el motivo del abucheo. Pero sí, yo creo que al final es una forma más de expresión. ¿Qué opinas del televoto? Yo he de decir que no he seguido personalmente mucho Eurovisión, sí que ha habido polémica de se han amañado los votos, creo que siempre está esa es otra cosa que pasa igual que las amenazas de boicot, ¿no? También lo de los amaños, pero bueno. Sí, bueno, en este caso, si no me equivoco, el televoto apoya mucho a Israel, ¿no? Volvemos a lo mismo, y relacionado con la primera pregunta, aquí estamos en... por un lado, lo que ha valorado la gente, se ha valorado la actuación musical, hay poco debate ahí, la gente ha valorado la actuación musical, le ha gustado más a Israel, ha votado a Israel.
hay poco más debate que ¿Hay eso. gusto musical o hay política al respecto de las votaciones? Claro, yo estoy diciendo de si hay gusto musical. En el momento que entra política, si ha habido amaño de votos, pues es totalmente criticable. El hecho de dar más apoyo a Israel en este caso, porque geopolíticamente le apoyas, pues es totalmente criticable, como sería totalmente criticable salirte de lo que yo considero que es Eurovisión y dar apoyos, como el año pasado ganó Ucrania. Y la actuación no fue de las que más me gustó, siendo que no sigo. Entonces, Se nos va un poco el tiempo, así que Dani, vamos a terminar esta pequeña ronda rápido. Total, es que hay Con respecto al televoto. Hay no voy a decir amaño, pero en el tema del televoto, porque está súper politizado, es como pasó con Ucrania. A mí no me parecía la mejor canción y ganó por el tema de la guerra. Igual que pasa con España, de que votas al país vecino por temas de rivalidad, en nuestro país vecino no se le vota y nos votan a los dos países más cercanos, por ejemplo. Y es lo que pasa, votan o por morbo geopolítico o por temas políticos puros y duros. Vale, pues Yolanda. Sí, bueno, yo creo que se pierde un poco de calidad musical porque al final no es un jurado especializado en música el que está votando, sino que puede votar todo el mundo, pero a la vez... Bueno, ahí está el voto profesional que se hace ahí y luego el voto del propio televoto, Claro. así que es una compaginación de ambos. Bueno, pero no vale los mismos Sí. puntos. Pero bueno, al final el televoto yo creo que la intención que tiene es que la gente se sienta participante, más participe del concurso y también te hace más ilusión de decir, pues a mí me ha gustado más este país, me ha gustado mucho más esta situación, pues les voy a votar a ellos. Irene. Hombre, este año se habló de lo de que igual Israel había metido dinero para manipular el televoto. Yo eso no lo he contrastado, la verdad, entonces no voy a decir si es verdad o no, porque no lo sé. Pero realmente, a ver, te da una imagen un poco ficticia de lo que piensa la gente. Ha habido personalidades, sobre todo de la política, del bando de la derecha, que decía que se había ganado los mejores 21 euros invertidos, se refiere al tope de 21 euros que se podía hacer para el televoto, y luego otros que decían algo así después del conteo, que al final como que en España no estábamos todos a favor de Palestina, sino como que todos apoyamos a Israel. Al menos han hecho esa extrapolación de los datos, como que hay un gran apoyo de la población española al pueblo de Israel. No sé si... Sí, a ver, yo creo que eso es muy relativo. O sea, igual si tú no apoyabas que Israel entrara en Eurovisión, no vas a votar en el televoto, aunque tú estés de acuerdo con Palestina o apoyaras a Palestina, entonces no vas a participar en el televoto, e igual si sí que apoyabas a Israel, sí que vas a participar, entonces estas cosas siempre dan una visión muy poco realista. Es que tienes que analizar todo. Cerramos en este último punto también con Yolanda, que sé que este tema de la política le interesa mucho y es una gran experta en esta cuestión. ¿Qué opinas de estas dos puntualizaciones que hemos hecho al final, de poder extrapolar esos datos a que un gran apoyo al pueblo israelí? Bueno, creo que sobre todo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes del movimiento del boicot. El boicot es uno de los movimientos que más se ha extendido a favor del pueblo palestino, por lo tanto, si la gente que boicoteó a Eurovisión es la misma gente que está a favor de Palestina y la gente que está a favor de Israel es la que vieron a Israel, es normal que el televoto sea a favor de Israel. Eso no significa que España sea pro-Israel. De hecho, estamos viendo las últimas actuaciones del gobierno que es todo lo contrario, simplemente que justo la gente que vio Eurovisión sí que apoyaba más a Israel. Y terminamos con una parte más bonita y es, ¿os ha gustado la canción de Israel? Yo no lo he escuchado. Yo tampoco lo he escuchado. ¿Vale? ¿Dale? A ver, no, para mí no era de las ganadoras, pero no está mal. Era una canción sin más. ¿Y Andrés? No la he escuchado. Yo la he escuchado, me ha gustado, me la he puesto en alguna ocasión, bastante la he oído, no es mala canción, si tuviésemos que valorar la canción no le daría mala nota, pero obviamente implica una serie de contextos políticos que harían que pensásemos mucho si realmente Israel tendría que participar o no en este tipo de certámenes musicales. Con esto nosotros terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, las actividades de la Fundación Manuel Jiménez Abad las tienen disponibles en nuestra página web, en nuestra propia aplicación y también en nuestro canal, donde podrán seguir todos nuestros vídeos. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.